mente es una máquina infinita de pensamientos. Incluso cuando todo está en silencio, sigue hablando. Te recuerda lo que perdiste, te repite lo que salió mal, te hace revivir escenas que ya terminaron, a veces en el pasado, a veces en el futuro, casi nunca en el presente. Y ahí empieza el sufrimiento, porque no siempre sufres por lo que está pasando, sino por lo que piensas, por lo que imaginas, por lo que temes, por lo que no puedes soltar. Por eso te cuesta tanto sentir paz, por eso te cansas aunque duermas, por eso una simple idea puede arruinarte el día. Y tal vez por eso, aunque intentes seguir adelante, hay algo dentro de ti que no deja de luchar, pero hay una verdad que lo cambia todo. No eres cada pensamiento que pasa por tu mente, no eres tu miedo, no eres tu pasado, no eres la voz que te juzga, que te presiona, que te empuja a vivir en tensión. Existe otra forma de estar en la vida, una forma en la que no necesitas huir del pasado ni controlar el futuro, una forma en la que puedes volver a este instante y encontrar algo que habías olvidado: calma, claridad, presencia. Este audiolibro viene a mostrarte por qué sufres por dentro, viene a enseñarte cómo la mente te arrastra fuera de la hora y viene a recordarte que la paz no está en resolverlo todo, sino en aprender a habitar plenamente este momento. Porque cuando vuelves al presente, dejas de alimentar lo que te rompe y empiezas a recuperar lo que siempre estuvo en ti. Capítulo 1. Nadie nació sabiendo que su propia mente podía ser la razón de su sufrimiento. Esa es una verdad que tarda años en asentarse, y cuando lo hace, cambia completamente la forma en que te ves a ti mismo y al mundo que te rodea. Porque durante toda tu vida probablemente asumiste que tus pensamientos eran tú, que lo que pensabas definía quién eras, que la voz constante que suena dentro de tu cabeza era simplemente tu yo hablando. Y nadie te dijo que no. Nadie te explicó que existe una diferencia enorme entre la mente que genera pensamientos y la persona que puede observarlos. Esa diferencia lo cambia todo. La mente humana tiene una característica que pocas personas se detienen a examinar: no para. Desde el momento en que abres los ojos en la mañana hasta que el sueño finalmente llega en la noche, hay un flujo constante de pensamientos que va y viene sin que tú lo decidas. Recuerdas algo que pasó, anticipas algo que podría pasar, juzgas lo que alguien dijo, imaginas cómo deberías haber respondido, calculas lo que viene, lo que falta, lo que salió mal. Todo eso ocurre de manera automática, como si hubiera un motor encendido que nadie apagó y que funciona solo, sin que nadie le haya pedido que lo haga. Y lo más interesante no es que eso ocurra, sino que la mayoría de las personas lo vive como algo completamente normal. Se acostumbraron tanto al ruido interno que ya no lo notan. Están tan dentro de sus pensamientos que nunca se preguntan si hay algo afuera de ellos. Viven completamente identificadas con lo que piensan, creyendo que sus pensamientos son la realidad, que lo que la mente dice sobre una situación es lo que esa situación realmente es. Pero aquí está el problema concreto con eso. Cuando vives completamente dentro de tu mente, sin ninguna distancia entre tú y tus pensamientos, empiezas a sufrir por cosas que no están ocurriendo. Te sientes mal por algo que pasó hace semanas, te angustias por algo que todavía no ha sucedido, te enojas por una conversación que solo existe en tu imaginación. Tu cuerpo reacciona a todo eso como si fuera real, porque para la mente no hay diferencia entre lo que imagina y lo que está pasando en este momento. Si piensas en algo que te da miedo, el cuerpo siente miedo. Si recuerdas algo que te dolió, el cuerpo siente ese dolor otra vez. Todo eso lo está generando la mente, no la realidad. Y aquí viene algo que vale la pena que escuches con atención. Tú no eres tus pensamientos. Si puedes notar que estás pensando en algo, si puedes darte cuenta de que un pensamiento está ahí, entonces hay una parte de ti que está observando ese pensamiento. Esa parte no es el pensamiento. Eres tú, presente, mirando lo que la mente produce. Eso significa que existe un espacio real entre lo que piensas y lo que eres. Un espacio pequeño al principio, pero un espacio al fin. La mayoría de las personas nunca descubre ese espacio porque nadie les enseñó a buscarlo. Van por la vida reaccionando a sus pensamientos como si fueran órdenes, como si cada pensamiento que aparece tuviera que tomarse en serio, creerlo y actuar a partir de él. Eso genera un estado de tensión constante que con el tiempo se convierte en estrés, en ansiedad, en cansancio mental que no desaparece aunque el cuerpo descanse. Piensa en Andrés. Tiene 34 años, trabaja en una empresa de logística, tiene una vida estable, una familia que lo quiere y una salud razonablemente buena. Pero Andrés no puede dormir bien hace más de 2 años. Cuando se acuesta,
la mente empieza. Recuerda una reunión del trabajo donde siente que no se expresó bien. Piensa en una deuda que tiene que pagar el próximo mes. Se pregunta si está haciendo lo suficiente por sus hijos. Imagina escenarios donde las cosas salen mal. Nada de eso está ocurriendo en ese momento. Andrés está en su cama, en silencio, con el cuerpo quieto. Pero su mente está completamente activa, generando estrés por situaciones que en su mayoría ni siquiera van a ocurrir. Andrés no está loco. No tiene un problema grave. Tiene lo que tiene casi todo el mundo. Una mente que nunca aprendió a detenerse porque nunca nadie le mostró cómo hacerlo. Y mientras eso siga así, no importa cuántas cosas buenas tenga en su vida, porque la mente siempre va a encontrar algo en qué preocuparse, algo que revisar, algo que anticipar. El problema no está en su vida. Está en la relación que tiene con sus propios pensamientos, y lo que Andrés necesita no es resolver cada uno de esos problemas que la mente le presenta por la noche. Lo que necesita es aprender a notar que esos pensamientos están ahí sin tener que seguirlos, sin tener que creerles completamente, sin tener que activarse cada vez que uno aparece. Eso no se logra de un día para otro, pero sí se puede empezar ahora mismo, con algo muy concreto. Hay algo que puedes hacer desde hoy que no requiere tiempo extra, ni esfuerzo especial, ni ningún conocimiento previo. Solo requiere que estés dispuesto a observar. La próxima vez que notes que tu mente está corriendo, que los pensamientos se están acumulando y que empiezas a sentir tensión, ansiedad o malestar, detente un segundo y hazte una sola pregunta. ¿Este pensamiento está hablando de algo que está pasando ahora mismo, en este momento, o está hablando de algo que ya pasó o que todavía no ha ocurrido? Esa pregunta no va a eliminar el pensamiento. No se trata de eso. Pero sí va a crear una pequeña distancia entre tú y lo que estás pensando. Vas a empezar a notar que hay una diferencia entre la realidad que tienes frente a ti en este segundo y la historia que tu mente está construyendo alrededor de esa realidad. Y esa diferencia, aunque parezca pequeña, es el inicio de algo importante. Con el tiempo, si practicas esa observación de manera regular, vas a empezar a reaccionar menos a los pensamientos automáticos. No porque dejen de aparecer, sino porque ya no les vas a dar el mismo poder que antes. Vas a poder ver un pensamiento preocupante y reconocer que es solo un pensamiento, no una orden, no una verdad absoluta, no una señal de que algo está mal. Es solo la mente haciendo lo que aprendió a hacer, y tú puedes notarlo sin tener que seguirlo. Eso es precisamente lo que empieza a transformar la experiencia de vivir. No un cambio externo, no una nueva rutina ni una nueva meta, sino una relación diferente con lo que ocurre dentro de tu propia cabeza. Cuando dejas de estar completamente a merced de tus pensamientos, cuando empiezas a observarlos en lugar de solo vivirlos, algo en ti se calma. No todo de golpe, pero sí lo suficiente para que notes la diferencia. Y esa diferencia, una vez que la sientes, no la quieres soltar. Capítulo 2. ¿Quién crees que eres y quién realmente eres? Desde pequeño empezaste a construir una imagen de ti mismo. Te dijeron cómo te llamabas, a qué familia pertenecías, qué se te daba bien y qué no, cómo debías comportarte, qué cosas eran aceptables y cuáles no. Fuiste acumulando experiencias, opiniones, comparaciones, éxitos y fracasos, y con todo eso fuiste armando una historia sobre quién eres. Una historia que con el tiempo se volvió tan familiar, tan parte de tu vida diaria, que dejaste de verla como una historia y empezaste a vivirla como si fuera la verdad absoluta sobre ti. Eso es el ego. No es arrogancia, no es vanidad, aunque a veces puede expresarse de esas formas. El ego es mucho más sutil y mucho más constante que eso. Es la suma de todas las ideas que tienes sobre ti mismo. Es la voz interna que dice: yo soy así, yo no soy capaz de eso, a mí me tratan mal, yo me merezco más. Yo siempre termino solo. Es la identidad construida a partir de pensamientos, recuerdos, roles y creencias que se fueron acumulando con el tiempo y que hoy funcionan como si fueran tú. El problema con el ego no es que exista, sino que se convierte en el filtro a través del cual interpretas absolutamente todo lo que te pasa. Cuando alguien te critica, el ego lo recibe como un ataque a su existencia y reacciona con defensa, con rabia o con tristeza. Cuando alguien te elogia, el ego lo necesita para sentirse válido y busca más. Cuando las cosas no salen como esperabas, el ego entra en modo de explicación,
buscando a quién culpar o sintiendo que el mundo está en su contra. Todo, absolutamente todo, pasa primero por ese filtro antes de llegar a ti. Y aquí está algo que no es fácil de aceptar, pero que es completamente cierto. El ego necesita el conflicto para sobrevivir. Necesita compararse con otros para saber si está bien o mal. Necesita problemas para resolver, porque si no hay nada que solucionar, si todo está bien, el ego no sabe qué hacer consigo mismo. Por eso hay personas que cuando su vida está tranquila, de alguna manera terminan creando tensión, no porque quieran sufrir, sino porque el ego no sabe funcionar sin algo que lo mantenga activo, sin una historia que contar, sin un problema que atender, sin alguien o algo contra lo cual definirse. El ego siente que no existe. Esto se nota con mucha claridad en las relaciones personales. Cuando dos personas discuten y ninguna puede ceder aunque ninguna recuerde bien por qué empezó el conflicto, ahí está el ego en acción. No se trata del tema de la discusión. Se trata de que cada uno siente que si cede, pierde, que si admite que estaba equivocado, algo en su identidad se destruye. Y entonces la discusión se alarga, se hace más intensa, se llena de cosas que no tienen nada que ver con el asunto original, porque lo que está en juego ya no es resolver algo, sino proteger la imagen que cada uno tiene de sí mismo. Piensa en Carolina. Tiene 41 años, es profesora universitaria y lleva más de 15 años construyendo su carrera con mucho esfuerzo. Carolina se identifica profundamente con su trabajo. Cuando alguien habla bien de sus clases, siente que ella vale. Cuando un estudiante la cuestiona o un colega no reconoce su trabajo, siente una molestia desproporcionada que le puede durar días. En su vida personal pasa algo similar. Necesita que los demás validen sus decisiones para sentirse segura de ellas. Si alguien no está de acuerdo con algo que ella hace, automáticamente lo interpreta como un juicio hacia su persona, no hacia su decisión. Carolina no es una persona débil ni insegura en el sentido tradicional. Es inteligente, capaz y trabajadora, pero vive completamente identificada con su ego. Todo lo que hace está conectado a cómo la ven los demás y a cómo se ve a sí misma. Y eso significa que su bienestar depende constantemente de factores externos que ella no puede controlar. Cuando las cosas van bien y los reconocimientos llegan, se siente bien. Cuando no llegan, sufre. No porque su vida sea objetivamente mala, sino porque construyó su identidad sobre algo que nunca es estable: la opinión de los demás y los resultados de su trabajo. Lo que Carolina necesita no es que la traten mejor ni que sus estudiantes sean más respetuosos. Lo que necesita es descubrir que hay algo en ella que existe más allá de su título, de sus logros, de lo que los demás piensan y de la historia que lleva contando sobre sí misma desde hace décadas. Hay algo en ella que observa todo eso sin necesitar defenderlo ni protegerlo. Esa parte no tiene nada que demostrar. Y cuando empieza a conectar con esa parte, la necesidad constante de validación empieza a perder fuerza. Ahora bien, ¿cómo se trabaja con algo tan integrado en tu vida como el ego? La respuesta no está en destruirlo ni en ignorarlo. Está en observarlo. Cuando empieces a notar cuándo el ego está hablando, cuando puedas reconocer en tiempo real que lo que estás sintiendo en ese momento es una reacción del ego y no una verdad sobre ti, ya empezaste a crear distancia entre lo que eres y la historia que el ego cuenta. Hay una práctica concreta que puedes empezar a usar desde hoy. La próxima vez que sientas una reacción emocional fuerte, sea rabia, ofensa, necesidad de justificarte o deseo de que alguien reconozca lo que hiciste, detente antes de actuar y hazte esta pregunta: ¿quién se está sintiendo afectado aquí? No respondas rápido. Quédate un momento con esa pregunta, porque si te das tiempo para observar, vas a notar que lo que se está sintiendo afectado no es realmente tú, sino la imagen que tienes de ti mismo, el personaje que construiste, la historia sobre quién eres. Ese momento de observación no va a hacer que la emoción desaparezca de inmediato, pero sí va a darte algo muy valioso: un instante de claridad en el que puedes elegir cómo responder en lugar de solo reaccionar. Y ese instante, con práctica, se va haciendo más largo. Vas teniendo más espacio entre lo que ocurre y lo que haces al respecto. Eso es lo que cambia la calidad de tus relaciones, tus decisiones y tu estado emocional general. Con el tiempo, a medida que practicas esa observación, vas a notar algo que sorprende a mucha gente. Cuando dejas de necesitar que el ego sea protegido todo el tiempo, cuando ya no tienes que estar siempre defendiendo tu imagen o demostrando tu valor, la vida se vuelve considerablemente más liviana, no porque desaparezcan los problemas, sino porque ya no le añades el peso extra de tener que proteger una identidad construida.
Puedes simplemente estar sin tener que ser siempre algo específico para alguien. Hay una diferencia enorme entre actuar desde quien realmente eres y actuar desde la imagen que tienes de ti mismo. Quien realmente eres no necesita demostrar nada. No necesita que los demás estén de acuerdo. No se destruye cuando alguien tiene una opinión diferente. Esa parte de ti es estable, es tranquila y existe independientemente de lo que haya pasado en el pasado o de lo que pueda pasar en el futuro. El ego no es tu enemigo. Es algo que se formó como un mecanismo de adaptación y que cumplió una función en tu vida. Pero cuando lo ves por lo que es, cuando dejas de confundirlo con todo lo que eres, algo cambia. Empiezas a relacionarte contigo mismo y con los demás desde un lugar diferente, desde un lugar donde no todo es una amenaza, donde no todo es una prueba, donde no todo gira alrededor de proteger o proyectar una imagen. Y desde ese lugar, las cosas que antes te generaban tensión constante empiezan a perder el poder que tenían sobre ti. Capítulo 3. Cómo el pasado y el futuro te roban la vida. Todo el sufrimiento que has cargado en tu vida tiene una cosa en común. Ninguno de esos momentos estaba ocurriendo en el presente cuando lo sufriste. Eso puede sonar extraño al principio, pero si te detienes a pensarlo con honestidad, vas a ver que es completamente cierto. Cuando te angustias, lo haces por algo que ya pasó o por algo que todavía no ha llegado. Cuando sientes culpa, es por acciones del pasado. Cuando sientes miedo o ansiedad, es por situaciones que imaginas en el futuro. En el momento presente puro, en el único segundo que realmente existe, el sufrimiento no tiene lugar donde instalarse, porque en el ahora, si no hay una amenaza física real frente a ti, todo está bien. No perfectamente bien en el sentido de que tu vida no tenga problemas, sino bien en el sentido de que en este instante exacto, tu mente es una máquina infinita de pensamientos. Incluso cuando todo está en silencio, sigue hablando. Te recuerda lo que perdiste, te repite lo que salió mal, te hace revivir escenas que ya terminaron, a veces en el pasado, a veces en el futuro, casi nunca en el presente. Y ahí empieza el sufrimiento, porque no siempre sufres por lo que está pasando, sino por lo que piensas, por lo que imaginas, por lo que temes, por lo que no puedes soltar. Por eso te cuesta tanto sentir paz, por eso te cansas aunque duermas, por eso una simple idea puede arruinarte el día. Y tal vez por eso, aunque intentes seguir adelante, hay algo dentro de ti que no deja de luchar. Pero hay una verdad que lo cambia todo. No eres cada pensamiento que pasa por tu mente. No eres tu miedo. No eres tu pasado. No eres la voz que te juzga, que te presiona, que te empuja a vivir en tensión. Existe otra forma de estar en la vida. Una forma en la que no necesitas huir del pasado ni controlar el futuro. Una forma en la que puedes volver a este instante y encontrar algo que habías olvidado. Calma, claridad, presencia. Este audiolibro viene a mostrarte por qué sufres por dentro. Viene a enseñarte cómo la mente te arrastra fuera de la hora. Y viene a recordarte que la paz no está en resolverlo todo, sino en aprender a habitar plenamente este momento. Porque cuando vuelves al presente, dejas de alimentar lo que te rompe y empiezas a recuperar lo que siempre estuvo en ti. Capítulo 1. Nadie nació sabiendo que su propia mente podía ser la razón de su sufrimiento. Esa es una verdad que tarda años en asentarse, y cuando lo hace cambia completamente la forma en que te ves a ti mismo y al mundo que te rodea. Porque durante toda tu vida probablemente asumiste que tus pensamientos eran tú, que lo que pensabas definía quién eras, que la voz constante que suena dentro de tu cabeza era simplemente tu yo hablando. Y nadie te dijo que no. Nadie te explicó que existe una diferencia enorme entre la mente que genera pensamientos y la persona que puede observarlos. Esa diferencia lo cambia todo. La mente humana tiene una característica que pocas personas se detienen a examinar. No para. Desde el momento en que abres los ojos en la mañana hasta que el sueño finalmente llega en la noche, hay un flujo constante de pensamientos que va y viene sin que tú lo decidas. Recuerdas algo que pasó, anticipas algo que podría pasar, juzgas lo que alguien dijo, imaginas cómo deberías haber respondido, calculas lo que viene, lo que falta, lo que salió mal. Todo eso ocurre de manera automática, como si hubiera un motor encendido que nadie apagó y que funciona solo, sin que nadie le haya pedido que lo haga. Y lo más interesante no es que eso ocurra, sino que la mayoría de las personas lo vive como algo completamente normal.
Se acostumbraron tanto al ruido interno que ya no lo notan. Están tan dentro de sus pensamientos que nunca se preguntan si hay algo afuera de ellos. Viven completamente identificadas con lo que piensan, creyendo que sus pensamientos son la realidad, que lo que la mente dice sobre una situación es lo que esa situación realmente es. Pero aquí está el problema concreto con eso. Cuando vives completamente dentro de tu mente, sin ninguna distancia entre tú y tus pensamientos, empiezas a sufrir por cosas que no están ocurriendo. Te sientes mal por algo que pasó hace semanas. Te angustias por algo que todavía no ha sucedido. Te enojas por una conversación que solo existe en tu imaginación. Tu cuerpo reacciona a todo eso como si fuera real, porque para la mente no hay diferencia entre lo que imagina y lo que está pasando en este momento. Si piensas en algo que te da miedo, el cuerpo siente miedo. Si recuerdas algo que te dolió, el cuerpo siente ese dolor otra vez. Todo eso lo está generando la mente, no la realidad. Y aquí viene algo que vale la pena que escuches con atención. Tú no eres tus pensamientos. Si puedes notar que estás pensando en algo, si puedes darte cuenta de que un pensamiento está ahí, entonces hay una parte de ti que está observando ese pensamiento. Esa parte no es el pensamiento. Eres tú, presente, mirando lo que la mente produce. Eso significa que existe un espacio real entre lo que piensas y lo que eres. Un espacio pequeño al principio, pero un espacio al fin. La mayoría de las personas nunca descubre ese espacio porque nadie les enseñó a buscarlo. Van por la vida reaccionando a sus pensamientos como si fueran órdenes, como si cada pensamiento que aparece tuviera que tomarse en serio, creerlo y actuar a partir de él. Eso genera un estado de tensión constante que con el tiempo se convierte en estrés, en ansiedad, en cansancio mental que no desaparece aunque el cuerpo descanse. Piensa en Andrés. Tiene 34 años, trabaja en una empresa de logística, tiene una vida estable, una familia que lo quiere y una salud razonablemente buena. Pero Andrés no puede dormir bien hace más de 2 años. Cuando se acuesta, la mente empieza. Recuerda una reunión del trabajo donde siente que no se expresó bien. Piensa en una deuda que tiene que pagar el próximo mes. Se pregunta si está haciendo lo suficiente por sus hijos. Imagina escenarios donde las cosas salen mal. Nada de eso está ocurriendo en ese momento. Andrés está en su cama, en silencio, con el cuerpo quieto. Pero su mente está completamente activa, generando estrés por situaciones que en su mayoría ni siquiera van a ocurrir. Andrés no está loco. No tiene un problema grave. Tiene lo que tiene casi todo el mundo. Una mente que nunca aprendió a detenerse porque nunca nadie le mostró cómo hacerlo. Y mientras eso siga así, no importa cuántas cosas buenas tenga en su vida, porque la mente siempre va a encontrar algo en qué preocuparse, algo que revisar, algo que anticipar. El problema no está en su vida. Está en la relación que tiene con sus propios pensamientos, y lo que Andrés necesita no es resolver cada uno de esos problemas que la mente le presenta por la noche. Lo que necesita es aprender a notar que esos pensamientos están ahí sin tener que seguirlos, sin tener que creerles completamente, sin tener que activarse cada vez que uno aparece. Eso no se logra de un día para otro, pero sí se puede empezar ahora mismo, con algo muy concreto. Hay algo que puedes hacer desde hoy que no requiere tiempo extra, ni esfuerzo especial, ni ningún conocimiento previo. Solo requiere que estés dispuesto a observar. La próxima vez que notes que tu mente está corriendo, que los pensamientos se están acumulando y que empiezas a sentir tensión, ansiedad o malestar, detente un segundo y hazte una sola pregunta. ¿Este pensamiento está hablando de algo que está pasando ahora mismo, en este momento, o está hablando de algo que ya pasó o que todavía no ha ocurrido? Esa pregunta no va a eliminar el pensamiento. No se trata de eso. Pero sí va a crear una pequeña distancia entre tú y lo que estás pensando. Vas a empezar a notar que hay una diferencia entre la realidad que tienes frente a ti en este segundo y la historia que tu mente está construyendo alrededor de esa realidad. Y esa diferencia, aunque parezca pequeña, es el inicio de algo importante. Con el tiempo, si practicas esa observación de manera regular, vas a empezar a reaccionar menos a los pensamientos automáticos. No porque dejen de aparecer, sino porque ya no les vas a dar el mismo poder que antes. Vas a poder ver un pensamiento preocupante y reconocer que es solo un pensamiento, no una orden, no una verdad absoluta, no una señal de que algo está mal. Es solo la mente haciendo lo que aprendió a hacer, y tú puedes notarlo sin tener que seguirlo. Eso es precisamente lo que empieza a transformar la experiencia de vivir. No un cambio externo,
no una nueva rutina ni una nueva meta, sino una relación diferente con lo que ocurre dentro de tu propia cabeza. Cuando dejas de estar completamente a merced de tus pensamientos, cuando empiezas a observarlos en lugar de solo vivirlos, algo en ti se calma. No todo de golpe, pero sí lo suficiente para que notes la diferencia. Y esa diferencia, una vez que la sientes, no la quieres soltar. Capítulo 2. ¿Quién crees que eres y quién realmente eres? Desde pequeño empezaste a construir una imagen de ti mismo. Te dijeron cómo te llamabas, a qué familia pertenecías, qué se te daba bien y qué no, cómo debías comportarte, qué cosas eran aceptables y cuáles no. Fuiste acumulando experiencias, opiniones, comparaciones, éxitos y fracasos. Y con todo eso fuiste armando una historia sobre quién eres. Una historia que con el tiempo se volvió tan familiar, tan parte de tu vida diaria, que dejaste de verla como una historia y empezaste a vivirla como si fuera la verdad absoluta sobre ti. Eso es el ego. No es arrogancia, no es vanidad, aunque a veces puede expresarse de esas formas. El ego es mucho más sutil y mucho más constante que eso. Es la suma de todas las ideas que tienes sobre ti mismo. Es la voz interna que dice: yo soy así, yo no soy capaz de eso, a mí me tratan mal, yo me merezco más. Yo siempre termino solo. Es la identidad construida a partir de pensamientos, recuerdos, roles y creencias que se fueron acumulando con el tiempo y que hoy funcionan como si fueran tú. El problema con el ego no es que exista, sino que se convierte en el filtro a través del cual interpretas absolutamente todo lo que te pasa. Cuando alguien te critica, el ego lo recibe como un ataque a su existencia y reacciona con defensa, con rabia o con tristeza. Cuando alguien te elogia, el ego lo necesita para sentirse válido y busca más. Cuando las cosas no salen como esperabas, el ego entra en modo de explicación, buscando a quién culpar o sintiendo que el mundo está en su contra. Todo, absolutamente todo, pasa primero por ese filtro antes de llegar a ti. Y aquí está algo que no es fácil de aceptar, pero que es completamente cierto. El ego necesita el conflicto para sobrevivir. Necesita compararse con otros para saber si está bien o mal. Necesita problemas para resolver, porque si no hay nada que solucionar, si todo está bien, el ego no sabe qué hacer consigo mismo. Por eso hay personas que cuando su vida está tranquila, de alguna manera terminan creando tensión. No porque quieran sufrir, sino porque el ego no sabe funcionar sin algo que lo mantenga activo. Sin una historia que contar, sin un problema que atender, sin alguien o algo contra lo cual definirse, el ego siente que no existe. Esto se nota con mucha claridad en las relaciones personales. Cuando dos personas discuten y ninguna puede ceder aunque ninguna recuerde bien por qué empezó el conflicto, ahí está el ego en acción. No se trata del tema de la discusión. Se trata de que cada uno siente que si cede, pierde, que si admite que estaba equivocado, algo en su identidad se destruye. Y entonces la discusión se alarga, se hace más intensa, se llena de cosas que no tienen nada que ver con el asunto original, porque lo que está en juego ya no es resolver algo, sino proteger la imagen que cada uno tiene de sí mismo. Piensa en Carolina. Tiene 41 años, es profesora universitaria y lleva más de 15 años construyendo su carrera con mucho esfuerzo. Carolina se identifica profundamente con su trabajo. Cuando alguien habla bien de sus clases, siente que ella vale. Cuando un estudiante la cuestiona o un colega no reconoce su trabajo, siente una molestia desproporcionada que le puede durar días. En su vida personal pasa algo similar. Necesita que los demás validen sus decisiones para sentirse segura de ellas. Si alguien no está de acuerdo con algo que ella hace, automáticamente lo interpreta como un juicio hacia su persona, no hacia su decisión. Carolina no es una persona débil ni insegura en el sentido tradicional. Es inteligente, capaz y trabajadora, pero vive completamente identificada con su ego. Todo lo que hace está conectado a cómo la ven los demás y a cómo se ve a sí misma. Y eso significa que su bienestar depende constantemente de factores externos que ella no puede controlar. Cuando las cosas van bien y los reconocimientos llegan, se siente bien. Cuando no llegan, sufre. No porque su vida sea objetivamente mala, sino porque construyó su identidad sobre algo que nunca es estable: la opinión de los demás y los resultados de su trabajo. Lo que Carolina necesita no es que la traten mejor ni que sus estudiantes sean más respetuosos. Lo que necesita es descubrir que hay algo en ella que existe más allá de su título, de sus logros,
de lo que los demás piensan y de la historia que lleva contando sobre sí misma desde hace décadas. Hay algo en ella que observa todo eso sin necesitar defenderlo ni protegerlo. Esa parte no tiene nada que demostrar. Y cuando empieza a conectar con esa parte, la necesidad constante de validación empieza a perder fuerza. Ahora bien, ¿cómo se trabaja con algo tan integrado en tu vida como el ego? La respuesta no está en destruirlo ni en ignorarlo. Está en observarlo. Cuando empieces a notar cuándo el ego está hablando, cuando puedas reconocer en tiempo real que lo que estás sintiendo en ese momento es una reacción del ego y no una verdad sobre ti, ya empezaste a crear distancia entre lo que eres y la historia que el ego cuenta. Hay una práctica concreta que puedes empezar a usar desde hoy. La próxima vez que sientas una reacción emocional fuerte, sea rabia, ofensa, necesidad de justificarte o deseo de que alguien reconozca lo que hiciste, detente antes de actuar y hazte esta pregunta: ¿quién se está sintiendo afectado aquí? No respondas rápido, quédate un momento con esa pregunta, porque si te das tiempo para observar, vas a notar que lo que se está sintiendo afectado no es realmente tú, sino la imagen que tienes de ti mismo. El personaje que construiste, la historia sobre quién eres. Ese momento de observación no va a hacer que la emoción desaparezca de inmediato, pero sí va a darte algo muy valioso. Un instante de claridad en el que puedes elegir cómo responder en lugar de solo reaccionar. Y ese instante, con práctica, se va haciendo más largo. Vas teniendo más espacio entre lo que ocurre y lo que haces al respecto. Eso es lo que cambia la calidad de tus relaciones, tus decisiones y tu estado emocional general. Con el tiempo, a medida que practicas esa observación, vas a notar algo que sorprende a mucha gente. Cuando dejas de necesitar que el ego sea protegido todo el tiempo, cuando ya no tienes que estar siempre defendiendo tu imagen o demostrando tu valor, la vida se vuelve considerablemente más liviana, no porque desaparezcan los problemas, sino porque ya no le añades el peso extra de tener que proteger una identidad construida. Puedes simplemente estar sin tener que ser siempre algo específico para alguien. Hay una diferencia enorme entre actuar desde quien realmente eres y actuar desde la imagen que tienes de ti mismo. Quien realmente eres no necesita demostrar nada. No necesita que los demás estén de acuerdo. No se destruye cuando alguien tiene una opinión diferente. Esa parte de ti es estable, es tranquila y existe independientemente de lo que haya pasado en el pasado o de lo que pueda pasar en el futuro. El ego no es tu enemigo. Es algo que se formó como un mecanismo de adaptación y que cumplió una función en tu vida. Pero cuando lo ves por lo que es, cuando dejas de confundirlo con todo lo que eres, algo cambia. Empiezas a relacionarte contigo mismo y con los demás desde un lugar diferente, desde un lugar donde no todo es una amenaza, donde no todo es una prueba, donde no todo gira alrededor de proteger o proyectar una imagen. Y desde ese lugar, las cosas que antes te generaban tensión constante empiezan a perder el poder que tenían sobre ti. Capítulo 3. Cómo el pasado y el futuro te roban la vida. Todo el sufrimiento que has cargado en tu vida tiene una cosa en común. Ninguno de esos momentos estaba ocurriendo en el presente cuando lo sufriste. Eso puede sonar extraño al principio, pero si te detienes a pensarlo con honestidad, vas a ver que es completamente cierto. Cuando te angustias, lo haces por algo que ya pasó o por algo que todavía no ha llegado. Cuando sientes culpa, es por acciones del pasado. Cuando sientes miedo o ansiedad, es por situaciones que imaginas en el futuro. En el momento presente puro, en el único segundo que realmente existe, el sufrimiento no tiene lugar donde instalarse, porque en el ahora, si no hay una amenaza física real frente a ti, todo está bien. No perfectamente bien en el sentido de que tu vida no tenga problemas, sino bien en el sentido de que en este instante exacto estás respirando, estás aquí, y todo lo demás es una construcción mental. El tiempo, tal como lo vive la mayoría de las personas, no es solo una medida de horas y días. Es una forma de existir que la mente aprendió a habitar de manera permanente. La mente vive en el pasado cuando recuerda, analiza, reprocha o añora. Vive en el futuro cuando planea, anticipa, teme o espera. Y en ese movimiento constante entre lo que fue y lo que podría ser, el momento presente queda completamente ignorado. No porque no exista, sino porque la mente rara vez se detiene en él. Piensa en cuántas veces has estado en un lugar agradable, con personas que quieres, en una situación que en teoría debería hacerte sentir bien, y sin embargo tu mente estaba en otro lado, pensando en algo que tenías pendiente,
recordando una conversación difícil, planeando lo que harías después. El cuerpo estaba presente, pero tú no estabas ahí. Y si no estás presente en tu propia vida, ¿quién está viviendo esos momentos? La relación que la mayoría de las personas tiene con el pasado es complicada. Por un lado, el pasado puede ser una fuente de identidad, de aprendizaje, de recuerdos que se aprecian. Pero por otro lado, para muchas personas el pasado es una carga que arrastran consigo a todos lados. Errores que no pueden soltar, versiones de sí mismos que ya no existen pero que siguen presente en la forma en que se ven. Heridas que no sanaron porque en lugar de dejarlas ir, la mente las revisita una y otra vez, como si revivirlas pudiera cambiar lo que ya ocurrió. Y el futuro tiene su propio peso. La mente proyecta e imagina escenarios, anticipa consecuencias. A veces eso es útil cuando necesitas planear algo concreto. Pero la mayoría del tiempo no es planeación lo que ocurre, sino preocupación. Y la preocupación es básicamente la mente gastando energía en problemas que todavía no existen y que en muchos casos nunca van a existir. Se ha estudiado ampliamente que la gran mayoría de las cosas que las personas temen que van a ocurrir simplemente no ocurren. Y aún así, el sufrimiento que generaron fue completamente real mientras la mente las imaginaba. Aquí está la parte que más cuesta aceptar. El pasado ya no existe en ningún lugar excepto en tu mente. Los hechos ocurrieron, sí, las consecuencias de esos hechos pueden estar presentes hoy, también es cierto. Pero el evento en sí ya terminó, ya no está ocurriendo. Lo único que sigue existiendo es el pensamiento que tienes sobre ese evento, la historia que la mente construyó alrededor de él y la energía emocional que le sigues dando cada vez que lo revisitas. Lo mismo aplica para el futuro. El futuro no existe todavía en ninguna parte excepto en los pensamientos que tienes sobre él. Es una proyección, una posibilidad, algo que la mente construye pero que todavía no tiene ninguna realidad concreta. El único momento que existe de verdad, el único en el que puedes actuar, respirar, decidir, sentir o conectar con alguien, es el presente. No el presente como concepto filosófico distante, sino este segundo, este instante, este momento en el que estás escuchando esto. Piensa en Roberto. Tiene 47 años. Estuvo casado durante 12 años y su matrimonio terminó hace 4. Roberto procesó el dolor inicial, siguió con su vida, tiene trabajo, amigos y proyectos que le interesan. Pero hay algo que Roberto no logra superar: la sensación de que cometió errores en ese matrimonio que no debería haber cometido. Revisa mentalmente conversaciones, decisiones, momentos en que pudo haber actuado diferente. Se pregunta qué hubiera pasado si hubiera dicho esto o aquello. Imagina versiones alternativas de su historia. Y cada vez que entra en ese ciclo, que puede durar horas, termina sintiéndose exactamente igual que cuando el matrimonio terminó, como si no hubieran pasado 4 años. Roberto no está sufriendo por su matrimonio, está sufriendo por los pensamientos que tiene sobre su matrimonio. La relación terminó hace 4 años, pero en la mente de Roberto sigue activa, sigue siendo un problema abierto, sigue generando emociones presentes, y mientras su atención permanezca atrapada en ese pasado, todo el tiempo y la energía que podría estar invirtiendo en su vida actual se va en revisar algo que ya no puede cambiarse. Lo que Roberto necesita no es encontrar respuestas sobre lo que pudo haber hecho diferente. Esas respuestas no van a darle paz, porque el problema no es que no entienda qué pasó, el problema es que sigue viviendo allí, en ese tiempo que ya terminó, en lugar de vivir aquí, en el tiempo que está ocurriendo ahora. La solución no está en forzarse a no pensar en el pasado ni en ignorar lo que ocurrió. Está en aprender a reconocer cuando la mente está viajando al pasado o al futuro y en encontrar una forma de regresar al presente de manera deliberada. Y hay algo muy concreto que puedes hacer para practicar eso. Cuando notes que tu mente está en el pasado revisando algo que no puede cambiarse, o en el futuro anticipando algo que todavía no existe, dirige tu atención hacia algo que sí está ocurriendo en este momento. Puede ser tu respiración, puede ser el contacto de tus pies con el suelo, puede ser el sonido que hay a tu alrededor en este instante. No porque esas cosas sean mágicas, sino porque son reales y están ocurriendo ahora mismo, y llevar tu atención hacia ellas te ancla en el único momento en el que realmente puedes estar. No se trata de hacer esto una sola vez y esperar que todo cambie. Se trata de practicarlo con regularidad, de ir entrenando la capacidad de reconocer cuándo la mente se fue y de traerla de vuelta. Con el tiempo,
Ese entrenamiento produce algo muy concreto: menos tiempo viviendo en el pasado y en el futuro, y más tiempo viviendo en tu propia vida. Y aquí viene algo que cambia la perspectiva de mucha gente cuando lo escucha por primera vez. Planear el futuro no requiere vivir en él. Puedes dedicar un momento específico del día a organizar lo que necesitas organizar, a tomar decisiones sobre lo que viene y luego regresar al presente. La planeación tiene un tiempo y un lugar. Lo que no tiene sentido es vivir en un estado permanente de anticipación y preocupación las 24 horas del día, como si pensar constantemente en el futuro pudiera controlarlo. Tampoco aprender del pasado requiere revivirlo emocionalmente una y otra vez. Puedes reconocer lo que ocurrió, extraer lo que necesitas aprender de ello y seguir adelante. Hay una diferencia entre reflexionar sobre el pasado con claridad y quedar atrapado en él emocionalmente sin poder salir. La primera es útil. La segunda es una forma de sufrimiento que la mente genera sola. Cada vez que logras estar completamente presente, aunque sea por un momento corto, algo se asienta dentro de ti. No porque estés evitando tus problemas, sino porque estás dejando de añadirles el peso de todo lo que no está ocurriendo ahora mismo. Y cuando eso sucede, cuando la mente deja de correr hacia el pasado y el futuro aunque sea por un instante, lo que queda es una calma que no depende de que las circunstancias sean perfectas. Esa calma no es algo que tengas que construir. Es algo que aparece cuando dejas de estar en otro lugar. Capítulo 4. El sufrimiento acumulado que vive dentro de ti. Hay personas que se preguntan por qué reaccionan de manera tan intensa ante situaciones que no parecen merecer tanta emoción, y la respuesta casi nunca está en lo que acaba de ocurrir. Eso es algo que muy pocas personas se detienen a examinar. Ves una reacción desproporcionada en ti mismo, te enojas más de lo esperado, lloras por algo que en apariencia es pequeño, sientes una tristeza que no tiene una causa clara en ese momento, y tu primera conclusión es que algo está mal contigo, que eres demasiado sensible, que te falta control. Pero lo que en realidad está ocurriendo es mucho más explicable que eso, y entenderlo puede cambiar completamente la forma en que te relacionas con tus propias emociones. Dentro de cada persona existe una acumulación de emociones que no fueron procesadas completamente en su momento. Dolor que no se expresó, tristeza que se guardó porque no había espacio para sentirla, rabia que se reprimió porque parecía inapropiado mostrarla, miedo que se ignoró porque había que seguir adelante. Todas esas emociones que no encontraron una salida se fueron depositando en algún lugar, y ese lugar no es abstracto ni filosófico, es el cuerpo, es la forma en que te tensas sin razón aparente, es el nudo en el estómago que aparece en ciertas situaciones, es la pesadez que sientes en el pecho cuando algo te recuerda, aunque sea vagamente, a algo que dolió mucho tiempo atrás. Eckhart Tolle llamó a esto el cuerpo de dolor, y aunque el nombre puede sonar técnico, la experiencia es completamente reconocible para casi cualquier persona que se detenga a observarse con honestidad. El cuerpo de dolor es esa carga emocional acumulada que vive dentro de ti y que se activa cuando algo en el presente toca, aunque sea de lejos, algo que quedó sin resolver en el pasado. Y cuando se activa, no se siente como algo del pasado, se siente completamente presente, completamente real, completamente tuyo. El problema más grande que genera el cuerpo de dolor no es que exista, sino que cuando se activa, tiene la capacidad de tomar el control de tu estado emocional sin que te des cuenta de lo que está ocurriendo. De repente estás reaccionando con una intensidad que no corresponde a la situación actual, y desde adentro se siente completamente justificado porque la emoción es real y poderosa. Pero lo que no ves en ese momento es que una parte importante de esa emoción no viene de lo que está pasando ahora, viene de lo que pasó antes y que nunca terminó de soltarse. El cuerpo de dolor también tiene una característica que lo hace especialmente difícil de manejar. Se alimenta de pensamientos y emociones negativas. Cuando está activo, busca situaciones, conversaciones o recuerdos que lo mantengan encendido. Por eso hay momentos en que te resulta casi imposible dejar de pensar en algo doloroso aunque conscientemente quieras hacerlo. No es falta de voluntad, es que el cuerpo de dolor está activo y está buscando el combustible que necesita para seguir existiendo. Y ese combustible es la atención que le das al sufrimiento. Esto no significa que seas masoquista ni que quieras sufrir. Significa que hay una parte de ti profundamente condicionada, que aprendió a funcionar desde el dolor y que cuando ese dolor disminuye, lo busca de nuevo porque es lo que conoce. Es un patrón que se instaló con el tiempo
y que opera de manera completamente automática si no lo examinas. Piensa en Valeria. Tiene 38 años, es diseñadora gráfica y desde los 17 años tiene relaciones sentimentales que siguen el mismo patrón. Empieza bien, se involucra profundamente y en algún punto de la relación comienza a sentir que no es suficiente, que el otro no la valora como merece, que tarde o temprano la van a abandonar. Esa creencia la lleva a reaccionar con inseguridad, a buscar constantemente reafirmación, a interpretar cualquier distancia del otro como una señal de rechazo. Y paradójicamente, esa misma inseguridad termina generando tensión en la relación, lo que a veces contribuye a que la relación efectivamente se deteriore, confirmando lo que Valeria temía desde el principio. Valeria no elige conscientemente vivir así. No se levanta por la mañana y decide sentirse insegura. Lo que ocurre es que carga un cuerpo de dolor formado en su infancia, en momentos donde sintió que el afecto era condicional, donde aprendió que el amor podía quitarse, donde desarrolló la creencia de que ella no era completamente suficiente tal como era. Eso quedó guardado en algún lugar dentro de ella y cada vez que entra en una relación íntima, ese dolor acumulado se activa porque las relaciones íntimas son exactamente el tipo de situación que lo despiertan. Lo que Valeria necesita no es encontrar a la persona correcta que finalmente la haga sentir segura. Eso sería pedirle a algo externo que resuelva algo interno. Lo que necesita es empezar a reconocer cuando el cuerpo de dolor está activo en ella, identificar que la intensidad de lo que siente en esos momentos no viene completamente del presente y aprender a estar con esa emoción sin dejar que tome el control de sus acciones. Y eso es exactamente lo que tú también puedes empezar a practicar. La clave para trabajar con el cuerpo de dolor no está en revivir el pasado ni en intentar entender racionalmente de dónde viene cada cosa que sientes. Está en aprender a observar la emoción cuando aparece, sin identificarte completamente con ella, sin creer que eso que sientes en ese momento es todo lo que eres. Hay algo concreto que puedes hacer la próxima vez que sientas una emoción intensa que parece más grande que la situación que la provocó. En lugar de seguir el pensamiento que acompaña a esa emoción, en lugar de construir una historia sobre por qué estás sintiendo eso y quién tiene la culpa y qué significa todo, dirige tu atención hacia la sensación física que esa emoción produce en tu cuerpo. ¿Dónde la sientes? ¿Es tensión en el pecho? ¿Es un peso en el estómago? ¿Es calor en el rostro? Observa esa sensación sin juzgarla, sin intentar que desaparezca, sin añadirle pensamientos. Solo obsérvala como lo que es, una sensación física que está ocurriendo en tu cuerpo en este momento. Esto no es un ejercicio de distracción. Es exactamente lo contrario. Es llevar tu atención completa hacia la emoción, pero desde la presencia, no desde el pensamiento. Y cuando haces eso, cuando observas la emoción sin alimentarla con más pensamientos, algo ocurre que sorprende a muchas personas la primera vez que lo experimentan. La emoción empieza a cambiar, no porque la hayas reprimido ni porque hayas encontrado una solución racional, sino porque le diste espacio para existir sin añadirle más combustible. Y las emociones que reciben espacio sin ser alimentadas tienen una tendencia natural a moverse y a transformarse. Con el tiempo, este tipo de observación consciente va reduciendo el poder que el cuerpo de dolor tiene sobre ti. No lo elimina de un día para otro, porque lo que se acumuló durante años no desaparece en una semana, pero sí va cambiando la relación que tienes con ese dolor. Vas dejando de ser alguien que es arrastrado por sus emociones sin entender por qué, y vas convirtiéndote en alguien que puede sentir una emoción intensa, reconocer lo que está ocurriendo y elegir cómo responder en lugar de solo reaccionar. Eso tiene un impacto enorme en la calidad de tus relaciones, porque dejas de proyectar en los demás el dolor que cargas. Dejas de pedirle a las personas de tu vida que llenen un vacío que no está en el presente sino en el pasado. Y cuando eso ocurre, las relaciones se vuelven más limpias, más reales, menos cargadas de expectativas que ninguna persona podría cumplir. También tiene un impacto en cómo te ves a ti mismo. Porque cuando dejas de estar constantemente en modo reacción, cuando puedes observar tus emociones sin ser completamente absorbido por ellas, empiezas a descubrir que hay algo en ti que no está herido, algo que estuvo ahí antes del dolor acumulado y que sigue estando ahí aunque ese dolor exista. Esa parte de ti es estable, es tranquila y no necesita que el pasado haya sido diferente para estar bien en este momento. El cuerpo de dolor no es tu identidad, es algo que llevas, no algo que eres. Y esa diferencia, aunque al principio sea solo una idea,
con el tiempo se convierte en una experiencia real que cambia todo desde adentro. Capítulo 5. El único lugar donde existe la paz. La paz que estás buscando no está en ningún lugar al que tengas que llegar, está en el único momento al que siempre tienes acceso. Eso es algo que contradice completamente la forma en que la mayoría de las personas entiende el bienestar. Desde pequeños aprendemos que la paz, la felicidad y la tranquilidad son cosas que vienen después de resolver el problema, después de conseguir el trabajo, después de que la relación mejore, después de que los hijos crezcan, después de que las deudas se paguen. Siempre hay un después que funciona como la condición necesaria para que finalmente todo esté bien. Y mientras tanto, el presente se convierte en algo que hay que aguantar, en un obstáculo que cruzar para llegar al momento en que por fin se pueda descansar. El problema con esa forma de vivir es que el después nunca termina de llegar como se esperaba. Cuando por fin se resuelve una cosa, aparece otra. Cuando se alcanza una meta, la mente ya está enfocada en la siguiente. No porque seas ambicioso en exceso ni porque tu vida esté llena de problemas, sino porque la mente tiene una tendencia profundamente arraigada a buscar siempre lo que falta. Y si vives completamente dentro de esa tendencia, sin ninguna distancia de ella, nunca vas a encontrar ese punto de llegada donde finalmente todo esté resuelto y puedas estar en paz. La presencia consciente es exactamente lo contrario de eso. No es un estado que alcanzas cuando todo está bien. Es una forma de estar que puede existir independientemente de las circunstancias externas. Es la capacidad de dirigir tu atención de manera deliberada hacia lo que está ocurriendo ahora mismo, hacia lo que puedes percibir, sentir y experimentar en este instante, sin que la mente te arrastre automáticamente hacia el pasado o el futuro. Y aquí está algo que vale la pena que entiendas con claridad. La presencia consciente no es un estado de distracción ni de ignorar lo que pasa. No se trata de dejar de pensar en tus responsabilidades ni de pretender que los problemas no existen. Se trata de relacionarte con la realidad desde el momento en que estás, no desde una historia que la mente construye sobre esa realidad. Puedes tener una situación difícil en tu vida y aún así estar presente. De hecho, la presencia es lo que te permite ver esa situación con más claridad y responder a ella con más efectividad, porque no estás añadiéndole el peso de todo lo que imaginaste, temiste o recordaste alrededor de ella. La mente sin presencia toma cualquier situación y le añade capas. Una discusión con alguien se convierte en evidencia de que esa relación nunca va a funcionar. Un error en el trabajo se convierte en confirmación de que no eres suficientemente competente. Una mala semana se convierte en señal de que tu vida entera va en la dirección equivocada. Ninguna de esas conclusiones viene de los hechos. Todas vienen de la interpretación que la mente hace de los hechos. Una interpretación que está completamente contaminada por el pasado y por el miedo al futuro. Cuando estás presente puedes ver el hecho tal como es, sin todas esas capas encima. La presencia consciente también cambia completamente la calidad de tus relaciones. Cuando estás con alguien y tu mente está en otro lugar, esa persona lo siente aunque no pueda explicar exactamente qué es lo que siente. Hay algo que se pierde en esa interacción. Una calidad de atención y de contacto real que no puede reemplazarse con palabras o con gestos automáticos. Cuando estás verdaderamente presente con alguien, cuando tu atención está completamente en esa persona y en ese momento, la calidad de esa conexión es completamente diferente. Las personas se sienten escuchadas, vistas, acompañadas de una manera que no ocurre cuando estás físicamente ahí pero mentalmente en otro lado. Piensa en Miguel. Tiene 45 años, es ingeniero civil y tiene 2 hijos de 9 y 12 años. Miguel trabaja mucho, tiene muchas responsabilidades y genuinamente ama a su familia. Cuando llega a casa por las noches y los fines de semana intenta estar con sus hijos, jugar con ellos, ayudarlos con las tareas. Pero hay algo que sus hijos han empezado a notar sin tener las palabras exactas para describirlo, que su papá está, pero no está. Está sentado con ellos, pero su mirada está perdida. Responde cuando le hablan, pero con un segundo de retraso, como si tuviera que volver de algún lugar antes de poder responder. Ríe en los momentos correctos, pero de una manera que no se siente completamente genuina. Miguel no es un mal padre. Es un padre agotado cuya mente nunca descansa. Cuando está en casa está pensando en el trabajo. Cuando está en el trabajo está pensando en lo que tiene pendiente en casa. Nunca está completamente en ningún lugar. Y eso tiene un costo que él mismo empieza a sentir,
una sensación vaga de que el tiempo está pasando y de que no está realmente dentro de él. Sus hijos están creciendo y él está presente físicamente pero ausente de una manera que importa. Lo que Miguel necesita no es más tiempo libre ni menos trabajo. Necesita aprender a estar donde está, a dejar el trabajo en el trabajo cuando está con su familia, no como una regla rígida, sino como una práctica deliberada de traer su atención al lugar donde está su cuerpo. Eso no requiere horas de meditación ni cambios radicales en su vida. Requiere la decisión repetida, momento a momento, de notar cuándo la mente se fue y de regresar al lugar donde está. Y esa es exactamente la práctica que tú puedes empezar a desarrollar desde ahora mismo. La presencia consciente no se construye en grandes bloques de tiempo. Se construye en momentos pequeños que se van acumulando. Cada vez que notas que tu mente se fue al pasado o al futuro y decides traerla de regreso a lo que está ocurriendo ahora, estás practicando presencia. No importa que tengas que hacerlo 20 veces en una hora, cada vez que lo haces es un momento real de presencia, y con el tiempo esos momentos se hacen más frecuentes y más largos. Hay una práctica concreta que puedes incorporar en tu vida cotidiana sin necesidad de apartar tiempo especial para ello. Elige una actividad que hagas todos los días de manera automática, algo tan rutinario que normalmente lo haces mientras piensas en otra cosa. Puede ser ducharte, preparar el café, caminar de un lugar a otro, lavar los platos. La próxima vez que hagas esa actividad, lleva tu atención completamente a la experiencia sensorial de ese momento, la temperatura del agua, el olor del café, el contacto de tus pies con el suelo al caminar, el sonido del agua al lavar. No tienes que convertirlo en algo solemne ni en un ritual complicado. Solo tienes que estar ahí con tu atención en lo que está ocurriendo, en lugar de dejar que la mente use ese tiempo para recorrer sus circuitos habituales. Al principio la mente va a resistirse, va a querer seguir con sus pensamientos habituales porque eso es lo que conoce. Pero si persistes, si una y otra vez durante esa actividad traes tu atención de vuelta a la experiencia presente, vas a empezar a notar algo que sorprende a muchas personas, que hay una calidad diferente en esos momentos, una tranquilidad que no viene de que todo esté resuelto, sino de que simplemente estás aquí, sin estar luchando contra nada ni corriendo hacia ningún lado. Esa tranquilidad es lo que las personas buscan cuando dicen que quieren paz. Y lo que descubren cuando empiezan a practicar la presencia es que esa paz no era algo que faltaba, era algo que siempre estuvo disponible pero que quedaba completamente tapado por el ruido constante de una mente que nunca se detiene. La presencia no resuelve los problemas de tu vida, pero cambia completamente la forma en que te relacionas con ellos. Cuando estás presente, los problemas no desaparecen, pero tampoco se multiplican con todo lo que la mente añade alrededor de ellos. Los ves tal como son, en su tamaño real, sin el peso extra de todo lo que imaginas que podrían significar. Y desde ese lugar, desde esa claridad, las decisiones que tomas son más limpias, las conversaciones que tienes son más reales, y la vida que estás viviendo empieza a sentirse como verdaderamente tuya, porque solo puedes vivir tu vida en el presente, en ningún otro lugar. Capítulo 6. ¿Por qué amamos y sufrimos al mismo tiempo? La mayoría de las personas no entra en una relación buscando a alguien con quien compartir su vida. Entra buscando a alguien que llene lo que siente que le falta. Y eso no es un juicio ni una crítica. Es algo profundamente humano que ocurre de manera completamente inconsciente. Nadie se sienta a planear que va a pedirle a otra persona que complete sus partes rotas. Simplemente ocurre porque el ego, esa identidad construida de la que ya hablamos, tiene una necesidad constante de sentirse completo, validado y seguro. Y cuando aparece alguien que por un tiempo parece satisfacer esa necesidad, la mente lo interpreta como amor. El problema es que lo que muchas veces llamamos amor en realidad es una necesidad disfrazada. Y las necesidades, cuando no se satisfacen, generan sufrimiento. Las relaciones son el lugar donde el ego se expresa con mayor intensidad. Porque en una relación cercana, en una donde hay intimidad real, es muy difícil mantener la imagen que construiste de ti mismo. Los demás te ven de cerca, ven tus contradicciones, tus miedos, tus reacciones que no cuadran con la versión de ti que presentas al mundo. Y eso, para el ego, es una amenaza constante. Por eso hay tantas personas que pueden ser completamente tranquilas y racionales en otros contextos de su vida, pero que en sus relaciones más cercanas se convierten en versiones de sí mismas que casi no reconocen. Reaccionan de manera desproporcionada,
Dicen cosas que después lamentan, sienten celos o inseguridades que saben que no tienen sentido pero que no pueden controlar. Eso no ocurre porque esas personas sean malas o porque no quieran a sus parejas. Ocurre porque el ego está siendo tocado de maneras que no ocurren en ningún otro contexto. La intimidad expone exactamente las partes de ti que el ego más trabaja por proteger, y cuando esas partes quedan expuestas, la reacción automática es defenderse, atacar, cerrarse o huir. Todo eso sin que la persona lo haya decidido conscientemente. Hay otro patrón que se repite con mucha frecuencia en las relaciones y que tiene todo que ver con el ego. Es la tendencia a querer cambiar al otro, a sentir que si la otra persona fuera diferente en ciertos aspectos, la relación funcionaría perfectamente, que si él fuera más expresivo, si ella fuera menos sensible, si los dos estuvieran más alineados en sus metas, todo estaría bien. Y desde esa creencia se generan expectativas, y desde las expectativas se generan decepciones, y desde las decepciones se generan conflictos que en muchos casos terminan por desgastar lo que en algún momento fue genuinamente bueno entre dos personas. El ego no puede aceptar a los demás tal como son porque el ego tampoco puede aceptarse a sí mismo tal como es. Siempre hay algo que mejorar, algo que ajustar, algo que no está del todo bien, y esa misma mirada crítica y exigente que el ego dirige hacia adentro, la dirige también hacia las personas con las que convive. No porque quiera hacerles daño, sino porque es la única forma que conoce de relacionarse con la realidad. También está el tema de la dependencia emocional, que es quizás una de las formas más comunes en que el ego se manifiesta en las relaciones. Cuando alguien necesita que su pareja esté disponible todo el tiempo, cuando siente una ansiedad genuina si no recibe respuesta rápida a un mensaje, cuando su estado de ánimo depende casi completamente del humor o de las acciones del otro, eso no es amor profundo aunque se sienta muy intenso. Es el ego buscando en otra persona la estabilidad que no ha encontrado en sí mismo. Y esa búsqueda nunca termina porque ninguna persona puede darte de manera permanente algo que tiene que venir de adentro. Piensa en Lucía. Tiene 33 años. Vive con su pareja hace 4 años y por fuera su relación parece estable y sólida. Pero Lucía vive en un estado de alerta emocional casi constante dentro de esa relación. Si su pareja llega tarde sin avisar, Lucía ya construyó 3 historias posibles sobre lo que eso podría significar antes de que él abra la puerta. Si en una noche él está callado y parece distraído, Lucía inmediatamente asume que algo está mal entre ellos y empieza a revisar mentalmente qué pudo haber hecho para provocar ese distanciamiento. Si él elogia a otra persona en una conversación, Lucía siente una incomodidad que puede durar horas. Su pareja no está haciendo nada malo. Es una persona presente, cariñosa y comprometida con la relación. Pero Lucía no puede descansar dentro de ella. Siempre está en modo de vigilancia, siempre monitoreando señales, siempre interpretando comportamientos normales como posibles amenazas. Y eso la agota a ella y genera una tensión en la relación que ninguno de los dos entiende del todo bien. Lo que está ocurriendo con Lucía no tiene que ver con su pareja, tiene que ver con su ego, que aprendió a sobrevivir en un estado de alerta emocional y que dentro de una relación íntima activa todos sus mecanismos de defensa con una intensidad que en otros contextos no aparece. El problema no es la relación. El problema es que Lucía no ha encontrado todavía esa estabilidad interna que no depende de lo que el otro haga o deje de hacer. Lo que Lucía necesita, y lo que cualquier persona en una situación similar necesita, no es una pareja diferente ni una relación sin conflictos. Necesita empezar a construir una relación diferente consigo misma, una en la que su bienestar no esté completamente condicionado a las acciones y reacciones de otra persona. Eso no significa volverse indiferente ni dejar de importarle lo que ocurre en su relación. Significa dejar de poner en manos del otro la responsabilidad de hacerla sentir bien consigo misma. Y aquí está la práctica concreta que puedes empezar a aplicar en tus propias relaciones. La próxima vez que sientas una reacción emocional intensa provocada por algo que la otra persona hizo o dejó de hacer, antes de reaccionar, antes de enviar ese mensaje, antes de iniciar esa conversación desde la emoción activada, hazte una pregunta muy específica. ¿Lo que estoy sintiendo en este momento corresponde completamente a lo que acaba de ocurrir? ¿O hay algo más que se está activando en mí? Esa pregunta no te pide que ignores lo que sientes ni que le restes importancia a lo que ocurrió. Te pide que seas honesto sobre cuánto de lo que estás sintiendo viene del presente y cuánto viene de algo más profundo que ya estaba ahí antes de que el otro hiciera lo que hizo. Porque cuando puedes hacer esa distinción,
Cuando puedes separar la reacción del ego de la respuesta real que la situación merece, la conversación que tienes después es completamente diferente. Es más clara, más honesta y mucho más probable de llevar a algo constructivo. También hay algo valioso en empezar a notar los momentos en que estás en una relación esperando que el otro te dé algo que en realidad necesitas darte a ti mismo. Validación, seguridad, sensación de valor, certeza de que eres suficiente. Ninguna persona puede darte eso de manera sostenible porque ninguna persona puede estar disponible en exactamente la medida y la forma en que el ego lo necesita todo el tiempo. Y cuando empiezas a encontrar esas cosas en ti mismo, en la observación honesta de quién eres más allá del ego, la dinámica de tus relaciones empieza a cambiar de una manera que sorprende. Las relaciones que nacen desde la completitud, desde dos personas que no se necesitan mutuamente para sentirse enteras, sino que eligen estar juntas desde un lugar más libre, tienen una calidad completamente diferente. No están libres de conflictos, porque el conflicto es parte de cualquier relación real entre dos personas distintas. Pero los conflictos se resuelven de manera diferente cuando el ego no está en el centro de cada interacción. Se resuelven con más honestidad, con menos necesidad de tener razón, con más disposición a escuchar y a ceder cuando tiene sentido ceder. Amar desde la presencia, desde un lugar donde no estás constantemente procesando la relación a través del filtro del ego, es una experiencia que muy pocas personas han tenido de manera sostenida. Pero es completamente posible. Y empieza no con encontrar a la persona correcta, sino con conocerte a ti mismo con suficiente honestidad como para saber cuándo eres tú el que está hablando y cuándo es el ego el que tomó el control. Esa distinción, practicada con constancia, transforma no solo tus relaciones, sino la forma en que te experimentas a ti mismo dentro de ellas. Capítulo 7. La libertad que viene de soltar la resistencia. Resistir lo que ya ocurrió no lo cambia, solo te mantiene atrapado en ello. Esa es una verdad que la mente racional entiende fácilmente, pero que el cuerpo y las emociones tardan mucho más en asimilar, porque resistir es una respuesta automática. Cuando algo duele, cuando algo no salió como esperabas, cuando la vida toma una dirección que no elegiste, la primera reacción de casi todo el mundo es no querer que eso sea así, decir que no internamente, pelear contra la realidad, seguir pensando en cómo podría haber sido diferente, en quién tiene la culpa, en lo injusto que es, en todo lo que se perdió. Y mientras esa resistencia dura, el sufrimiento no solo continúa, sino que se multiplica, porque ahora no solo tienes la situación difícil en sí, sino también toda la energía que gastas en no querer aceptarla. La aceptación es una de las palabras más malentendidas en todo el campo del desarrollo personal y la espiritualidad. Cuando alguien dice que hay que aceptar lo que ocurre, la reacción inmediata de muchas personas es interpretar eso como resignación, como rendirse, como quedarse quieto y no hacer nada, como si aceptar significara estar de acuerdo con lo que pasó, o no importarle, o no querer que las cosas sean mejores. Y desde esa interpretación, la aceptación suena a derrota, y nadie quiere derrotarse a sí mismo. Pero la aceptación de la que hablamos aquí no tiene nada que ver con la resignación, son dos cosas completamente diferentes. La resignación dice, esto está mal, no me gusta, no quiero que sea así, pero no puedo hacer nada, así que me quedo aquí sufriendo en silencio. La aceptación dice algo muy distinto. Esto es lo que hay en este momento, no necesariamente para siempre, no necesariamente de manera permanente, pero en este instante esta es la realidad, y desde este reconocimiento honesto puedo decidir qué hacer. La diferencia entre las dos es enorme. La resignación paraliza. La aceptación libera, porque cuando aceptas la realidad tal como es en este momento, cuando dejas de gastar energía en resistir lo que ya ocurrió o lo que ya existe, esa energía queda disponible para algo mucho más útil: decidir cómo responder, qué paso dar, cómo moverte desde donde estás hacia donde quieres estar. La aceptación no es el final del movimiento, es el comienzo del movimiento real, del que parte de la realidad en lugar de partir de la negación de la realidad. Hay una frase que resume esto de manera muy clara. El sufrimiento no viene de lo que ocurre, sino de la diferencia entre lo que ocurre y lo que querías que ocurriera. Cuando la realidad y la expectativa coinciden, no hay problema. Cuando se separan, aparece el sufrimiento, y la resistencia es el intento de forzar a la realidad a que se parezca a la expectativa. Un intento que casi siempre fracasa porque la realidad ya ocurrió
y no puede cambiarse con la fuerza del pensamiento ni con la intensidad de la emoción. Esto no significa que no debas tener expectativas ni que no puedas querer que las cosas sean diferentes. Significa que hay una diferencia entre querer algo diferente y resistirte activamente a lo que ya es. Puedes querer que tu situación económica mejore sin pasarte el día entero sufriendo porque todavía no mejoró. Puedes querer que una relación sea diferente sin gastarte completamente en la resistencia a cómo es ahora. Puedes reconocer que algo estuvo mal sin seguir cargando ese peso indefinidamente. La rendición, en este contexto, no es debilidad. Es la decisión de dejar de pelear contra lo que no puedes controlar para poder enfocarte en lo que sí puedes hacer. Es un acto que requiere más valentía que la resistencia, porque resistir es automático y rendirse en el buen sentido de la palabra requiere una decisión consciente y deliberada. Piensa en Fernando. Tiene 52 años, fue gerente de una empresa de construcción durante casi 2 décadas y hace 2 años perdió ese trabajo en una reestructuración que no esperaba. Fernando construyó gran parte de su identidad alrededor de ese cargo. Su posición social, su sentido de propósito, su rutina diaria, todo giraba en torno a ese trabajo. Cuando lo perdió, la reacción inicial fue comprensible. Tristeza, confusión, enojo, pero lo que ocurrió después fue que Fernando se instaló en la resistencia de manera permanente. 2 años después, Fernando sigue hablando de lo injusto que fue ese despido como si hubiera ocurrido la semana pasada. Sigue analizando qué salió mal, quién lo traicionó, qué debería haberse hecho diferente. Cuando alguien le sugiere nuevas posibilidades o proyectos, Fernando los descarta rápidamente porque en su mente sigue comparando todo con lo que tenía antes. No puede ver lo que hay disponible ahora porque está completamente ocupado resistiendo la pérdida de lo que ya no está. Fernando no está sufriendo porque su vida no tenga posibilidades. Está sufriendo porque no puede aceptar que ese capítulo terminó. Y mientras no pueda aceptarlo, mientras siga invirtiendo su energía en resistir una realidad que ya ocurrió y que no puede cambiarse, no va a poder usar esa misma energía para construir algo nuevo desde donde está ahora. Lo que Fernando necesita, y lo que cualquier persona en una situación de pérdida o cambio no deseado necesita, no es olvidar lo que pasó ni pretender que no dolió. Necesita llegar a un punto donde pueda decir con honestidad: esto ocurrió, me afectó y ahora estoy aquí, no allá. Aquí, y desde aquí es desde donde puedo moverme. Ese punto no se alcanza de un día para otro, pero hay algo concreto que puedes hacer para empezar a moverse en esa dirección. La próxima vez que notes que estás en un ciclo de resistencia, pensando repetidamente en algo que no puedes cambiar, sintiendo una y otra vez la misma emoción alrededor de algo que ya pasó, detente y hazte esta pregunta: ¿cambiar algo al seguir pensando en esto? Si la respuesta honesta es no, entonces lo que estás haciendo no es procesar la situación, es simplemente prolongar el sufrimiento. Esa pregunta no te pide que dejes de sentir, te pide que seas honesto sobre lo que el pensamiento repetitivo está aportando en ese momento. Y cuando reconoces que no está aportando nada, que solo está manteniendo encendida una emoción que ya no tiene ninguna función útil, se abre la posibilidad de hacer algo diferente. Lo siguiente es permitirte sentir lo que sientes sin seguir el pensamiento que lo acompaña. Si hay tristeza, siéntela. Si hay enojo, reconócelo, no como una historia sobre quién tiene la culpa y qué debería haber pasado, sino como una sensación que está presente en tu cuerpo en este momento y que tiene derecho a estar ahí. Las emociones que se sienten sin ser alimentadas con pensamientos repetitivos tienen una duración natural. Llegan, alcanzan su punto máximo y se van. Las que se alimentan constantemente con pensamiento no se van nunca porque siempre tienen combustible nuevo. Cuando dejas de resistir la emoción y la dejas estar sin añadirle más historia, algo comienza a moverse. No de manera dramática, pero sí de manera real. La emoción pierde intensidad, el peso que cargabas empieza a aligerarse, y en ese espacio que se abre empieza a haber lugar para algo diferente, para una perspectiva nueva, para una posibilidad que antes no podías ver porque toda tu atención estaba en lo que no querías que fuera así. La aceptación también tiene un efecto muy concreto en el cuerpo. La resistencia se almacena físicamente. La tensión crónica en los hombros, el cuello apretado, la mandíbula tensa, la respiración corta y superficial son señales físicas de que el cuerpo está en un estado permanente de resistencia. Cuando empiezas a practicar la aceptación de manera regular, cuando dejas de estar en modo de pelea interna constante,
el cuerpo empieza a soltarse también, no como un efecto secundario menor, sino como una transformación real en cómo te sientes físicamente día a día. Aceptar no es decir que todo está bien cuando no lo está. Es decir que esto es lo que hay ahora mismo y que desde aquí es desde donde voy a actuar. Esa postura, aunque al principio cueste adoptarla, es la base desde la que las personas logran hacer cambios reales en su vida. No desde la resistencia, no desde el sufrimiento por lo que fue o lo que no fue, sino desde la claridad que solo aparece cuando dejas de pelear con la realidad y empiezas a relacionarte con ella tal como es. Desde ese lugar, las decisiones son más claras, las acciones son más efectivas, y la vida que tienes frente a ti empieza a tener un espacio real donde crecer. Capítulo 8. Vivir desde la conciencia y no desde el miedo. Despertar no es un evento que ocurre una sola vez, es una decisión que se toma momento a momento, y está disponible para cualquier persona que esté dispuesta a mirar hacia adentro con honestidad. Esa es quizás la idea más importante que puedes llevarte de todo lo que hemos recorrido juntos hasta aquí. Porque cuando la mayoría de las personas escucha la palabra despertar en un contexto espiritual o de desarrollo personal, imagina algo extraordinario, una experiencia mística reservada para personas especiales que viven de cierta manera o que han dedicado décadas a alguna práctica. Y esa imagen, aunque comprensible, aleja el despertar de la vida cotidiana y lo convierte en algo inalcanzable para la mayoría. Pero el despertar del que hablamos aquí no tiene nada de extraordinario en ese sentido. Es algo completamente accesible, completamente humano y completamente posible para cualquier persona que decida empezar a vivir con más conciencia de lo que está ocurriendo dentro de ella. Vivir dormido, en el sentido que nos importa aquí, significa vivir en piloto automático. Significa reaccionar a la vida en lugar de responder a ella. Significa dejarse llevar por los pensamientos, las emociones, los patrones del ego y el cuerpo de dolor sin ninguna distancia, sin ninguna observación, creyendo que todo lo que ocurre adentro es simplemente la realidad y que no hay nada más que hacer que seguirlo. La mayoría de las personas vive así la mayor parte del tiempo, no porque sean descuidadas o poco inteligentes, sino porque nadie les mostró que existe otra forma. Vivir despierto es diferente. No significa vivir sin pensamientos ni sin emociones. No significa estar en un estado de calma perfecta todo el tiempo ni haber eliminado todos los problemas de tu vida. Significa vivir con la capacidad de observar lo que ocurre dentro de ti sin ser completamente arrastrado por ello. Significa reconocer cuándo el ego está hablando y cuándo eres tú quien responde. Significa poder estar en el presente aunque la mente quiera irse al pasado o al futuro. Significa sentir una emoción intensa y saber que esa emoción no es todo lo que eres. El miedo es el estado base desde el que opera la mente no consciente. No siempre un miedo obvio y reconocible, sino un miedo de fondo que se expresa de muchas maneras distintas. Se expresa como la necesidad constante de control, como la dificultad para confiar en los demás, como la urgencia de resolver todo ahora mismo, como la incomodidad con el silencio y la quietud, como la necesidad de estar siempre ocupado para no tener que sentarse con uno mismo. Todo eso, en el fondo, es miedo. Miedo a no ser suficiente, miedo a que las cosas no salgan bien, miedo al dolor, miedo a la pérdida, miedo a quedarse solo con uno mismo sin nada que distraiga la atención. Cuando empiezas a despertar, cuando empiezas a vivir desde la conciencia en lugar de desde ese miedo de fondo, la relación que tienes con tu propia vida cambia de manera profunda. No porque las circunstancias externas cambien de inmediato, sino porque el lugar desde el que las experimentas es completamente diferente. Las mismas situaciones que antes te generaban ansiedad empiezan a tener un peso diferente. Los mismos problemas que antes te parecían insuperables empiezan a verse con más claridad y con más posibilidades de solución. Las mismas personas que antes activaban tus mecanismos de defensa empiezan a verse como seres humanos con sus propias cargas, no como amenazas a tu identidad. Despertar también significa empezar a actuar desde valores reales en lugar de desde reacciones automáticas. Cuando vives dormido, la mayoría de tus decisiones son reacciones. Reaccionas al miedo, reaccionas al ego, reaccionas al cuerpo de dolor, reaccionas a lo que los demás esperan de ti. Cuando empiezas a despertar, empiezas a tener acceso a algo más profundo que esas reacciones. Empiezas a poder preguntarte qué quieres realmente, qué es importante para ti más allá de lo que el ego necesita, cómo quieres tratar a las personas que te rodean,
¿Qué tipo de vida quieres construir no para impresionar a nadie, sino porque genuinamente resuena con lo que eres? Piensa en Sofía. Tiene 44 años, es contadora, madre de 2 hijos adolescentes y lleva la mayor parte de su vida adulta funcionando en modo de supervivencia emocional, siempre resolviendo, siempre anticipando, siempre asegurándose de que todo esté bajo control. Sofía es una persona capaz y responsable, pero hay algo que ella misma empezó a notar hace un par de años, que a pesar de todo lo que tiene y de todo lo que logra, rara vez se siente bien de verdad. Hay una tensión de fondo que no desaparece aunque todo esté en orden, un agotamiento que no se va aunque duerma, una sensación de que está viviendo su vida pero no está dentro de ella. Fue en ese punto de agotamiento donde Sofía empezó a hacerse preguntas que nunca antes se había hecho. No preguntas sobre qué hacer diferente en el exterior, sino sobre qué estaba ocurriendo en su interior. Empezó a notar sus pensamientos en lugar de solo seguirlos. Empezó a reconocer cuándo el ego estaba tomando decisiones por ella. Empezó a practicar estar presente en momentos pequeños de su día, en lugar de estar siempre en el siguiente punto de la lista de pendientes. El cambio no fue inmediato ni dramático, pero después de varios meses de práctica constante, Sofía empezó a notar diferencias reales. Dormía mejor, reaccionaba con menos intensidad ante situaciones que antes la sacaban completamente de equilibrio. Podía estar con sus hijos sin que la mitad de su atención estuviera en otra parte. Y sobre todo, empezó a sentir algo que no sabía que le faltaba. Una conexión con ella misma que no dependía de que todo estuviera resuelto para existir. Sofía no transformó su vida de afuera hacia adentro, la transformó de adentro hacia afuera. Y eso es exactamente lo que el despertar hace posible. La práctica concreta que puedes incorporar para sostener y profundizar este proceso de despertar es una que ya mencionamos en diferentes formas a lo largo de los capítulos anteriores, pero que aquí toma su forma más completa. Se trata de desarrollar el hábito de la autoobservación, de la presencia con uno mismo de manera regular y deliberada. Cada día, en algún momento del día, ya sea por la mañana antes de que empiece el ruido, ya sea por la noche antes de dormir o en cualquier pausa natural que encuentres, dedica unos minutos a simplemente estar contigo mismo sin ningún objetivo específico, sin resolver nada, sin planear nada, sin revisar el teléfono ni poner música ni llenar el silencio con ningún contenido. Solo estar. Observar cómo está tu cuerpo, notar qué emociones están presentes, ver qué pensamientos aparecen sin seguirlos ni juzgarlos. Al principio eso puede sentirse incómodo. La mente va a querer llenarse de contenido porque el silencio y la quietud no le son familiares, pero si persistes, si le das tiempo a ese espacio para que se vuelva conocido y seguro, vas a empezar a descubrir algo que no esperabas, que dentro de ti, debajo de todos los pensamientos, debajo de todas las emociones, debajo del ruido del ego y del cuerpo de dolor, hay algo que es completamente tranquilo, algo que no está afectado por lo que piensas ni por lo que sientes, algo que simplemente está sin necesitar nada para existir. Esa parte de ti es la que despierta. No es algo nuevo que se crea. Es algo que siempre estuvo ahí pero que quedaba completamente tapado por el ruido constante de la mente no consciente. Y cuando empiezas a conectar con esa parte de manera regular, cuando se vuelve un punto de referencia al que puedes volver en cualquier momento del día, tu relación con todo lo demás cambia. Cambias la relación con tus pensamientos porque ya no crees que son todo lo que eres. Cambias la relación con tus emociones porque ya no te dan miedo ni tienes que huir de ellas. Cambias la relación con el ego porque puedes verlo operar sin identificarte completamente con él. Cambias la relación con el tiempo porque ya no vives permanentemente en el pasado o en el futuro. Cambias la relación con las personas de tu vida porque ya no las necesitas para completarte. Y cambias la relación con la vida misma porque dejas de experimentarla como algo que te pasa y empiezas a experimentarla como algo en lo que participas de manera consciente y activa. Despertar no te convierte en una persona perfecta. No elimina el conflicto de tu vida ni te protege del dolor. Las cosas difíciles seguirán ocurriendo porque son parte de la experiencia humana y eso no cambia. Lo que cambia es que ya no las atraviesas desde el miedo, desde el ego, desde la resistencia automática. Las atraviesas desde un lugar en ti que tiene más estabilidad, más claridad y más capacidad de responder en lugar de solo reaccionar. Y eso, aunque parezca simple cuando se describe con palabras, es en la práctica una de las transformaciones más profundas que un ser humano puede experimentar. No porque venga de afuera,
sino precisamente porque viene de adentro, de ese lugar que siempre estuvo ahí, esperando que le prestaras atención. Este audiolibro es una obra original de Audiolibros Secretamente. Todos los derechos reservados.